Gracias por visitarnos en el culto dominical de la Iglesia Bautista El Camino. Hermano, Dios le bendiga. Gracias una vez más por visitarnos hoy en el culto dominical de la Iglesia Bautista El Camino. Hoy 24 de octubre a las 10:30 estamos dando inicio a nuestro servicio como lo hacemos todos los domingos. Y nuestros hermanos allá en San Rafael de Concepción están iniciando el culto físico. Nosotros estamos transmitiendo por Facebook Live y también estamos comenzando a transmitir por YouTube, hermanos. Es otra plataforma que si usted necesita utilizarla puede hacerlo sin ningún problema, y las dos plataformas están arrancando a la misma hora, a las 10:30. Entonces ya tiene usted dos opciones para poder ver el culto, si desea verlo en diferido, por decirlo así, o repasar alguna de los temas tocados. Puede hacerlo a través de Facebook Live o también a través de YouTube. Y eso es una bendición que el Señor nos permite hacer esto para que usted pueda tener las dos opciones. Y de igual forma, como siempre lo hacemos, les recuerdo el culto presencial con nuestros hermanos allá en San Rafael. Si usted quiere participar de este culto, por favor, no olviden mandarnos un mensaje de texto al número que va a aparecer en pantalla. Es importante que usted nos haga saber las personas que lo van a acompañar, cuántas personas lo van a acompañar y si usted necesita transporte o no, para de esta forma poder coordinar el transporte para usted. Así que si usted nos desea acompañar en el culto presencial, sería, hermano, de una gran bendición para nosotros que usted nos pueda estar acompañando junto con su familia. Y con respecto a los protocolos de salud, como lo hemos dicho y lo hemos mencionado anteriormente, seguimos el protocolo del Ministerio de Salud, así que no hay ningún tipo de problema para que usted pueda acompañarnos. Y ojalá usted pueda darse una vuelta y pueda estar con nosotros en el culto presencial allá en nuestra sede de Concepción de San Rafael de Heredia, hermano. Y como le digo, sería de mucha bendición poder tenerlo con nosotros. Y también, como lo hacemos todos los domingos, quiero recordarles de los cultos, hermano, de los servicios de oración y de estudio bíblico todos los miércoles a las 7 de la noche a través de la plataforma de Zoom. Es una bendición para nosotros poder contar con usted. Hermano, nosotros estamos sacando tiempo para poder apoyarnos entre nosotros mismos a través de la oración. Es bueno que vengamos como iglesia a estar orando y estar pidiendo al Señor sobre las peticiones que tenemos y también acciones de gracia, y también de estar aprendiendo la palabra durante la semana. Así que, hermanos, si usted nos puede acompañar en un servicio de oración y de estudio bíblico por medio de la plataforma Zoom, no duden en hacerlo. Y de igual forma le comparto el link para que usted pueda poner cualquier petición de oración que usted tenga, hermano. Es importante que usted la comparta con nosotros porque nosotros invertimos ese tiempo a las 7 de la noche para poder orar por las peticiones que nos llegan, hermano. Es una bendición que usted lo pueda hacer. Así que el mensaje que está apareciendo en este momento en pantalla, tome ventaja de él, utilice el link o utilice el código QR para poder accesar el formulario y usted nos pueda estar enviando su petición y poder estar nosotros orando por usted. Y hermano, ahora algo muy importante que queremos anunciar. Tenemos tres anuncios muy importantes donde en esos tres anuncios podemos compartir el amor de Dios con las personas que vayamos a invitar. Así que, hermano, el primer anuncio que quiero mencionarle es que el próximo 7 de noviembre, domingo 7 de noviembre, vamos a tener la distribución de literatura nuevamente en nuestra sede en Concepción de San Rafael de Heredia. Es importante compartir el amor de Dios con las personas de la comunidad, y así que nuevamente vamos a llevar a cabo esta distribución de literatura el próximo 7 de noviembre a las 10 de la mañana, y como siempre se ha hecho, de 10 a 11 va a ser esta distribución de material, y después de 11 a 11:50 más o menos se va a llevar adelante el servicio normal. Hermano, es importante, como dice el versículo bíblico, echa tu pan, que es la Biblia, ¿verdad?, sobre las aguas, que son los pueblos. Eclesiastés 11:1. Hermano, por favor, si usted puede acompañarnos el próximo domingo 7 de noviembre en esta actividad, sería de mucha bendición. Y después, ese mismo domingo 7 de noviembre, pero a las 5 de la tarde, vamos a tener una sesión de Zoom muy importante. Una alimentación sana y su impacto en el crecimiento personal y espiritual.
Esta charla nos la va a dar la hermana Carla Tapia, que ella es doctora en nutrición, hermano, y será un tiempo muy importante para poder aprender todo lo que tenemos que saber acerca de la nutrición y evidentemente cómo alimentar de una forma sana y el impacto que esta alimentación tiene en el crecimiento tanto personal como espiritual. Y es importante que usted pueda participar de esta sesión porque vamos a tener un tiempo de consultas y también que usted invite gente, hermano, porque vamos a tener una cápsula evangelística. Así que es importante. Si usted quiere formar parte de esta sesión el próximo domingo 7 de noviembre a las 5 de la tarde, por favor no se le olvide solicitar el link al número de la iglesia, que es el 8501-0802. 8501-0802. Y también después, el 28 de noviembre a las 5 de la tarde, va a haber un concierto presencial de música clásica en la sede de Concepción de San Rafael, en nuestra iglesia. Y también de igual forma va a haber una cápsula evangelística y lo importante es que podamos invitar a gente para que pueda participar de este concierto presencial ese día en nuestra iglesia, en nuestra sede. De igual forma, para que usted pueda apartar su espacio, el número es el 8501-0802. Y hermano, así como usted puede ver, son actividades muy importantes que la iglesia está llevando adelante, que la iglesia está planeando para poder evidentemente compartir con usted y también para que podamos traer gente que no conoce del Señor y para que ellos puedan recibir una palabra de ayuda para que ellos puedan escuchar el Evangelio y puedan de esta forma conocer al Señor. Así que sirve para nosotros para poder informarnos y también sirve para otros para que ellos puedan llegar a recibir lo que el Señor tiene para ellos. Y hermano, antes de irnos a la predicación y a los cantos, vamos a leer un versículo bíblico. Quiero que usted me acompañe, por favor, a Gálatas 6, capítulo 6, versículo 2, y dice así: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Vuelvo a leer para ustedes, hermanos: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Así que, hermano, como dice el versículo, es importante estar sobrellevando las cargas los unos de los otros y esto lo podemos hacer a través de la oración. Hay hermanos que ocupan de nuestro apoyo, de nuestra ayuda en la oración y, hermano, hagámoslo. Es muy importante que usted siempre tenga en mente a los hermanos. Si alguien le pide esta oración, por favor, nunca dude en dar este servicio, este favor, esta ayuda a los hermanos que se lo están pidiendo. Así que sin más, hermano, le deseo un gran día y que podamos llevar adelante este culto a través de los cantos y después aprender la palabra del Señor. Que Dios lo bendiga. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Y eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy.
y que escuches mi clamor. Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras, me asombras. Y eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Y eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Y eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Y eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. En este mes de octubre estamos orando por nuestros misioneros y hoy toca el turno de orar por don Armando en Nicaragua, por Sofi en Estados Unidos y por Fernando en algún lugar de Asia. Entonces voy a orar y aquí van a quedar registradas las peticiones para que las sigamos llevando a Dios. Entonces oremos. Dios, quiero pedirte por don Armando, por la salud de su esposa, Julieta, Señor Dios, que tiene esta situación de prediabetes, que tomes el control de su vida y el control médico que necesita. Pedimos también por la estabilidad laboral de sus hijos y por don Armando pedimos por sabiduría, salud
y fortaleza para ejercer su rol como esposo, como padre y también como pastor. Señor, rogamos por Sophie Fallas, por este proceso para licenciarse como veterinario en Estados Unidos, que es un proceso difícil, Señor. Y también ella pide por una amiga que trabaja en campos de refugiados en el Medio Oriente, para que usted también proteja a esta muchacha y que le bendiga en el ministerio que ella tiene. Dios, y también pedimos por Fernando, por esta iglesia recién plantada, que sea autosuficiente y que se reproduzca. Y también pedimos, Señor, por su trabajo como movilizador en la iglesia china donde se encuentra, y también por un balance en su horario y por la tesis universitaria que está haciendo en otra etnia lejana. Y Señor, y que siga teniendo oportunidades para alcanzar a otros. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién como él, cordero y león, que en el trono está? Las montañas, el océano, alaban al Señor. Alaba al Señor. Desde el amanecer hasta el atardecer, alaba al Señor. Y que toda su creación, cada pueblo y nación, cante a Él. ¿Quién como Él, cordero y león, que en el trono está? Las montañas, el océano, alaban al Señor. Alaba al Señor. Desde el amanecer hasta el atardecer, alaba al Señor. Y que toda su creación, cada pueblo y nación, cante a Él. Y alaba al Señor desde el amanecer hasta el atardecer. Alaba al Señor y que toda su creación, cada pueblo y nación, cante a Él. Buenos días, seguimos estudiando el tema cómo crecer en todas las áreas de nuestra vida. Y estamos haciendo un estudio comparando Lucas capítulo 2 y capítulo 4 con Efesios capítulo 4 y otros pasajes.
básicamente viendo cómo Jesús es nuestro modelo en cómo crecer integralmente, en una forma que podamos afectar todas las áreas de nuestra vida. Dice Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría. Y vimos que sabiduría es ser conscientes 24/7 de la presencia de Dios y tomar decisiones bíblicas. Pero también Lucas 2:52 dice, Jesús crecía en estatura. O sea, Jesús tuvo un desarrollo físico de niño a joven y de joven a adulto. Y vimos cómo la Biblia también nos enseña que tenemos que cuidar de nuestro cuerpo, ¿verdad? El cuidado físico de nuestro cuerpo. Pero también crecer en estatura nos habla de nuestro crecimiento espiritual. Y para nuestro crecimiento espiritual el manual que tenemos es la Biblia. Y lo estuvimos estudiando. También vimos que la estructura de Dios para nuestro crecimiento aquí en la tierra es la iglesia local. El domingo anterior, pensando en esto de la iglesia local, aprendimos que debemos aprovechar la iglesia local para crecer espiritualmente en todas las etapas de nuestra vida. La iglesia local, en este caso la iglesia del Camino, está capacitada por Dios, ¿verdad?, para ayudar a crecer a los niños, a los jóvenes y a los adultos. Vimos cómo Jesús aprovechó la sinagoga. Vemos a Jesús en la sinagoga desde que es un niño, siendo un joven y también siendo un adulto. También aprendimos que debemos aprovechar la iglesia local para crecer espiritualmente al construir amistades de por vida. Y Jesús tenía una vida social, ¿verdad?, como cualquier otro niño, como cualquier otro joven, como cualquier otro adulto, y llegó a tener amistades profundas. La semana pasada estábamos viendo la amistad que Jesús desarrolló con Lázaro y con sus hermanas Marta y María. Y también eso nos motiva a nosotros a que la iglesia local se convierte, ¿verdad?, en un lugar para que podamos construir amistades de por vida. Ahora, volviendo a nuestro pasaje ahí, Efesios capítulo 4, versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. O sea, personas que nos motivan a las misiones, a otros profetas, personas que nos motivan a reconocer que la autoridad es la palabra de Dios, a otros evangelistas, personas que nos motivan a alcanzar a la gente que está en nuestro entorno, y a otros pastores y maestros, personas que nos cuidan y nos equipan, ¿verdad?, para que también nosotros podamos cuidar y equipar a los demás. ¿Y cuál es el propósito de esto? Dice Efesios 4, 12 y 13, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Según este pasaje, ¿cuál es la función básica de la iglesia local en nosotros? O sea, ¿para qué existe en nuestro caso la iglesia y el camino? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Y según este pasaje que acabamos de leer, es madurarnos para que hagamos la obra de Dios. El Señor desea utilizar en nuestro caso la iglesia y el camino para que todos alcancemos madurez espiritual a través del manual que nos dio, que es la Biblia, pero para que todos en equipo podamos hacer la obra de Dios. Y precisamente dice Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, ¿qué es lo que tiene Dios en la mente? Que es lo que primero que vamos a ver esta mañana. Todos los miembros de la iglesia debemos madurar y hacer en equipo la obra de Dios. Lo repito, todos los miembros de la iglesia, en nuestro caso la iglesia El Camino, debemos madurar y hacer en equipo la obra de Dios. Todos somos importantes, todos tenemos una función en particular, pero tenemos que hacer la obra de Dios en equipo. La iglesia El Camino no solamente es para los evangelistas y no solamente es para los que enseñan que la Biblia es la autoridad de Dios y no es solamente para las personas que nos motivan a hacer misiones o de los pastores y maestros que nos cuidan y nos equipan. No, la obra de la iglesia El Camino es para todos nosotros. Tenemos que hacer ese trabajo en equipos. Ahí habla de santos, ¿verdad? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Y quién es un santo? Son todos aquellos que han creído en Jesús para salvación. Así que si usted ha creído en Cristo para salvación,
La Biblia a usted le llama santo. Y por lo tanto, usted y yo tenemos una responsabilidad de hacer en equipo la obra de Dios. La Iglesia del Camino no es un grupo de personas que trabajan. No, tenemos que ser un equipo. Y precisamente nos necesitamos los unos a los otros. Y tal vez usted está preguntando, ¿y cómo sé yo cuál es mi función en la Iglesia del Camino? Bueno, ya pronto lo vamos a ver. Ahora, lo segundo que vamos a ver esta mañana es que todos tenemos diferentes dones espirituales para hacer la obra de Dios. Y eso lo incluye usted y me incluye a mí. Todos tenemos diferentes dones espirituales para hacer la obra de Dios. Es una maravilla, ¿verdad?, que Dios haya puesto dones espirituales en todos nosotros. Tal vez usted estará preguntando, ¿y qué es esto de los dones espirituales? ¿Y cómo sé yo cuáles dones espirituales tengo? Vamos a leer lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 12, versículo 6. Dice lo siguiente: de manera que teniendo diferentes dones, son dones diferentes, según la gracia que nos es dada, o sea, no es un don que nosotros hicimos algún mérito para obtenerlo, sino es por gracia de Dios, es un regalo que Dios nos ha dado. Dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Algunos tienen el don de profecía, que es enseñar con la autoridad de Dios su palabra. Y sigue diciendo la Biblia, en el versículo 6 dice, úsese conforme a la medida de la fe. Y en el versículo 7 dice, o si de servicio. Bueno, hay algunos que tienen el don de servicio. ¿Y qué es más importante, el don de profecía o el de servicio? Ambos son necesarios. Dice, o si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. Ya hay algunas personas que son formadores, que nos ayudan a madurar bíblicamente. ¿Y quién es más importante, el que enseña o el que sirve? Ambas funciones son necesarias. Ambos dones son importantes. Dice el versículo 8, el que exhorta, o sea, el que anima. Hay un don para animarnos los unos a los otros. En la exhortación, dice el que reparte. Es una persona que tiene el don de dar. Dice con liberalidad. El que preside, o sea, el que es líder en algún área, dice con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. Una persona que hace misericordia es aquel que busca ayudar a los que nadie quiere ayudar. Y pensamos, ¿qué es más importante? ¿El don de misericordia? ¿O el don de exhortar? ¿O el don de repartir? ¿O el don de servicio? ¿O el de profecía? Todos tenemos diferentes dones. Y será bueno que usted y yo revisemos esta lista que está ahí en Romanos 12, del 6 al 8. Y que pensemos, Señor, algunos de estos dones, o por lo menos uno de estos dones, usted me ha dado a mí para ser usados. Por eso la Biblia habla de que los santos son los que tienen que hacer la obra de Dios. Todos tenemos diferentes dones espirituales para hacer la obra de Dios. Y si queremos que nuestra Iglesia del Camino cumpla la voluntad de Dios, necesitamos los dones suyos. La iglesia requiere los dones suyos. Es un regalo que Dios le ha dado para utilizarlo en la obra de Dios. Necesitamos los dones de todos, los suyos y los míos también. Muy interesante porque vemos un ejemplo en Jesús. Jesús usó sus dones espirituales. Y vamos a ver este detalle, ¿verdad? Jesús usó sus dones espirituales. Y para eso vamos a ir a Lucas capítulo 4. Y repito, hemos estado estudiando Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 4 y Efesios capítulo 4. Pero dice Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y el versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y Jesús, de una forma intencional, cuando le dan el libro del profeta Isaías, él busca
el pasaje específico donde dice el Espíritu del Señor está sobre mí. Y vean lo que dice el versículo 21. Y comenzó a decirles, una vez que leyó esta porción de la Escritura, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. ¿Cuál don estaba ejerciendo Jesús en ese momento? ¿Cuál don espiritual? Ejerció el don de la profecía. Interpretó y aplicó un pasaje de Isaías, un pasaje del Antiguo Testamento. Entonces Jesús tomó ese pasaje de Isaías y con la autoridad, porque la profecía es la autoridad de Dios, hizo una interpretación bíblica y también hizo una aplicación. Y por supuesto que la aplicación era a la vida de él. Entonces nosotros vemos cómo Jesús en esa sinagoga, que básicamente era como para nosotros la iglesia local, él ejerció su don de profecía, ejerció su don espiritual. Y es lo que Dios está esperando, que independientemente de cuál don tenga usted o cuál don tenga yo, y no, eso realmente no es lo que importa. Lo que importa es que los dones que usted y yo tenemos los pongamos al servicio de Dios. Y Jesús fue un ejemplo en eso. Ahora bien, esta mañana también vamos a ver que todos tenemos diferentes habilidades vocacionales para hacer la obra de Dios. Sí, todos tenemos dones espirituales. Y sí, hay que ponerlos al servicio de Dios, pero también todos tenemos diferentes habilidades vocacionales para hacer la obra de Dios. Y todos. Algunos tienen la habilidad de la música. Bueno, pues hay que usar la música para la obra de Dios. Algunos tienen la habilidad vocacional de los idiomas. Y se puede utilizar perfectamente para la obra de Dios. Hace muchos años asistí a una iglesia china ahí en San Pedro. Y fue muy interesante porque ese día el predicador, él hablaba cantonés. Pero la iglesia era de habla mandarín. Y también habían ese día personas de Estados Unidos. Y también habíamos ticos. Y pasó una señora, ¿verdad? Una chinita muy, muy pequeñita, una señora de unos 50 años. Y esta señora escuchaba el mensaje en cantonés. Y después ella hacía una interpretación, ¿verdad?, a la gente de habla mandarín. Y también traducía el idioma, después de traducirlo en mandarín, al inglés, ¿verdad? Y después al español. O sea, una señora, una maravilla, ¿verdad? Está escuchando un idioma y está traduciendo simultáneamente a 3 idiomas más. Fue algo increíble. Ella incluso tuvo la delicadeza de pedir perdón porque no sabía cómo se pronunciaba el nombre de Ezequías en los diferentes idiomas. Ella pidió perdón, dice, bueno, yo como no tengo una Biblia ahorita, ¿verdad?, con los 3 idiomas me perdonan porque los nombres no sé cómo decirlos, entonces voy a decir lo que yo piense que esté más cercano. Entonces yo me pongo a pensar, bueno, esta señora tenía esa habilidad vocacional de los idiomas, pero ella, ¿qué hizo? Voy a poner eso al servicio de Dios. Y si usted tiene la dicha de hablar más de un idioma, pues es un momento para ponerlo al servicio de Dios. En la cocina también es una habilidad que se puede poner al servicio de Dios. Si sabe de video, por ejemplo, tenemos la bendición en nuestra iglesia El Camino que Manfred nos ayuda a hacer este culto virtual. Y yo doy gracias a Dios por el trabajo que él y su familia desarrollan los fines de semana para que a todos nos pueda llegar este culto virtual. Y gracias a Dios por esa habilidad vocacional que tiene Manfred, que Dios utiliza para bendecirnos. También en la limpieza, en el diseño gráfico, en la electricidad, en el cómputo, en el sonido. Precisamente ayer me estaba llamando un muchacho de la iglesia que está hablando con otro muchacho. Pues estamos pensando hacer algunas mejoras, ¿verdad?, a la transmisión y al audio de la iglesia. Y él me estaba diciendo, viera que hice esta investigación y creo que tenemos que conseguir este cable y este otro aparato que yo desconozco eso. Pero yo, qué bendición si alguien tiene esa habilidad vocacional para hacer la obra de Dios. En arte, en costura, en decoración, hasta en negocios. Y yo recuerdo hace muchos años cuando
alquilamos el local ahí en Barba. Pues ese local, cuando yo vi el anuncio que lo estaban alquilando, tenía un precio astronómico. Sin embargo, siempre fuimos para hablar con los dueños. Pero entre nosotros nos acompañaba un hombre de negocios, que era nuestro amado y recordado con mucho cariño, el hermano Miguel. Y cuando entramos ahí, la persona nos atendió y nos dijo un precio astronómico. Pero resulta que don Miguel, él era experto, ¿verdad?, en negociar. Y él se levantó y agarró al dueño y se lo llevó a conversar. Y como una hora después vino y nos dijo, ya que ya todo está resuelto. Y nosotros, pero ¿cómo que ya está resuelto el precio? No se preocupe por eso. Y siguió hablando con el Señor de otras cosas. Y ya al puro final, cuando vino y habló con nosotros, nos dijo, ya que el precio va a ser este. Y era un precio que nosotros sí podíamos pagar. Entonces, qué importante, incluso una persona que sepa de administración y de negocios, ese día fue utilizado para hacer la obra de Dios. En otras palabras, todas nuestras habilidades vocacionales, ¿verdad?, técnicas, nuestros talentos naturales, los podemos utilizar para hacer la obra de Dios. Y qué interesante, Jesús usó sus habilidades vocacionales para hacer la obra de Dios. Así como Jesús es un ejemplo en que utilizó los dones espirituales, Jesús también utilizó sus habilidades vocacionales para hacer la obra de Dios. Y volvamos al pasaje, ahí en Lucas capítulo 4, versículo 16. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó, que dice la Biblia, a leer. A leer. Y para nosotros que alguien lea hoy en día es algo normal, porque aquí en Occidente y bueno, en muchas partes del mundo, casi todo el mundo puede leer y escribir, pero en los días de Jesús no era así. Los niños recibían una educación muy profunda en los días de Jesús, pero esa educación no incluía la lectura ni la escritura. Eso se reservaba solo para las personas que tenían habilidades vocacionales para ser rabinos y para ser escribas. Pero la gente en Israel, la mayoría de gente no podía leer. Jesús sí, porque él había sido instruido como rabino, como vimos la semana anterior. Entonces era una habilidad vocacional. A diferencia de la mayoría de personas, Jesús sabía leer. Y él utilizó esa habilidad vocacional para tomar la profecía, para hacer la interpretación y para hacer la aplicación. Pero Jesús utilizó el don espiritual de la profecía, pero también utilizó la habilidad de leer. Así que nosotros tenemos que motivarnos a descubrir cuáles son nuestros dones espirituales y también a pensar, bueno, cuáles habilidades vocacionales tengo yo, y saber de que todo en la obra de Dios es necesario, absolutamente todo. Ahora, ¿por qué las iglesias hoy en día no funcionan como un equipo? Porque hay una tendencia a que la iglesia no funcione como un equipo. Y les voy a hacer una breve reseña histórica. Durante los primeros 300 años de la historia de la iglesia, hubo trabajo en equipo. Una estructura horizontal, ¿verdad? Se tenía una estructura horizontal donde cada miembro ejercía sus dones y sus habilidades para hacer la obra de Dios. Entonces era algo horizontal. Eso estaba compuesto ¿por qué? Por los maestros, por los evangelistas, por los pastores, cada quien cumpliendo su función. El asunto era horizontal. Pero ¿qué sucedió? Luego de esos 300 años hubo una división entre los pastores y el liderazgo espiritual y los demás miembros. Y eso ocasionó que la iglesia se convirtió en una estructura vertical. Ya no era horizontal, ahora era vertical. ¿Y esto qué ocasionó? Donde solo los pastores o los líderes religiosos ejercían sus dones y los demás miembros se convirtieron en espectadores. A esto también se le llama la división entre el clero y los laicos. Y se presentaba así, el clero y los laicos.
El clero que sabía hacer todo, que sabía interpretar la Biblia, que sabía evangelizar, que sabía discipular, y los laicos que eran simples espectadores. Y hoy en día estamos también sufriendo eso. Esto trajo dos posibles escenarios. Por un lado, un pastor o líder religioso que es servido y venerado por su conocimiento y por sus talentos. Un pastor que se convierte en alguien indispensable. Entonces la figura central de esa iglesia es el líder religioso o pastor, que está no para servir, sino para ser servido porque tiene mucho conocimiento y es el que sabe cómo hacer todas las cosas. Y por otro lado, el otro escenario es un pastor o un líder religioso que tiene la carga de hacer él solo toda la obra del ministerio. O sea, un pastor indispensable. Esa es una estructura vertical. Y el pastor puede estar arriba, siendo servido por todos, ¿verdad? O puede estar abajo llevando la carga de todos. Cuando ese obviamente no es el plan de Dios. Lo sano es volver al patrón bíblico, a un patrón horizontal, donde todos los miembros en equipo ejercen sus dones y habilidades para hacer la obra de Dios. Entonces los que son pastores y maestros van a cuidar y equipar a los demás para que los demás puedan también cuidar y equipar a otros. Los evangelistas van a motivar a la iglesia a que alcancemos a la gente que está en nuestro entorno. Los que tienen esta cualidad del apostolado, que estamos hablando de misiones, motivarnos unos a otros para que hagamos misiones en Heredia, en Costa Rica y hasta el último de la tierra. En fin, cada persona sirviendo con sus dones espirituales, de servicio, de profecía, ¿verdad? De repartir, de presidir, y también todos utilizando las habilidades técnicas que se tengan en idiomas, en música, en diseño gráfico, en arte, en costura, en limpieza. Un equipo horizontal, donde todos participan, donde nadie es más que nadie, solamente que cada quien tiene una función específica. Y es momento, ¿verdad?, para volver a ese patrón. Y nosotros vemos que Jesús utilizó ese mismo patrón, un patrón sano, ¿verdad?, en el cual Él hacía un trabajo en equipo, donde cada discípulo ejercía una función. Y eran un equipo. Y dice la Biblia en Mateo 14, 19, interesante este pasaje, ver a Jesús haciendo la obra en equipo. Mateo 14, 19 dice, entonces Jesús, ¿verdad?, mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Aquí está hablando de la alimentación de los 5,000. Y tomando los 5 panes, bueno, ¿dónde salieron esos 5 panes? Un discípulo dijo, aquí hay un muchacho, ¿verdad?, que tiene 5 panes y 2 peces. Que ya ahí empezó una parte del equipo. Dice, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió. ¿Quién lo partió? Jesús. Y dio los panes, ¿a quiénes? A los discípulos. Entonces ya vemos aquí varias personas. Bueno, el discípulo que trajo al muchacho, el muchacho, ¿verdad? Jesús ahí tomando el pan y lo bendijo y lo partió, lo dio a los discípulos y después dice, y los discípulos a la multitud. Entonces aquí vemos un trabajo en equipo. Jesús, el muchacho que trajo los panes, los discípulos, y los discípulos repartieron a la gente. Entonces vemos un trabajo en equipo. Y claro, quien tiene que estar encima de nosotros, ¿verdad?, a quien tenemos que venerar es a Dios, es la autoridad de la palabra, es seguir el ejemplo de Jesucristo. Pero realmente todos nosotros tenemos que funcionar como un equipo. En la iglesia son importantes los pastores, claro que sí. Pero son importantes los maestros, claro que sí. Son importantes los que exhortan, animan a otras personas, claro que sí. Son importantes los que presiden, por supuesto. Son importantes los profetas que nos enseñan la autoridad de la Biblia, por supuesto que sí. Pero son importantes también los músicos, claro. Y los que sirven en la cocina también, ¿verdad? Los que saben de sonido, por supuesto que sí. Somos un equipo y tenemos que volver a ese patrón
bíblico. Esta mañana hemos visto que todos los miembros de la iglesia debemos madurar y hacer en equipo la obra de Dios. Y repito, el camino existe para ayudarle en ese proceso. No lo dude. También vimos que todos tenemos diferentes dones espirituales para hacer la obra de Dios. Sí, tenemos dones y también todos tenemos diferentes habilidades vocacionales para hacer la obra de Dios. Dones espirituales y habilidades vocacionales. Y el camino existe para que usted y yo descubramos nuestros dones espirituales y que utilicemos nuestras habilidades vocacionales para la obra de Dios. Y realmente el camino existe para eso. Y pensando, ¿cuál puede ser un buen paso? Si esta mañana usted dice, bueno, pues me interesa saber cuáles son los dones espirituales que yo tengo. Y también me interesa saber cómo puedo yo poner las habilidades vocacionales que yo tengo para la obra de Dios. Bueno, un primer buen paso sería que usted se comunique con nosotros al número que aparece en la pantalla, ¿verdad? El 8501-0802. Y por supuesto que le vamos a contactar para ayudarle en su crecimiento, para que maduremos juntos, para que usted y yo podamos poner nuestros dones y nuestras habilidades vocacionales al servicio de Dios. Realmente estamos para servirles. Yo espero que Dios le bendiga mucho durante esta semana y qué bueno que podemos hacer un trabajo en equipo. Nos vemos el próximo domingo si Dios lo permite. Bueno, hermanos, para terminar esta mañana y todo este tiempo que hemos tenido, bueno, esperamos que realmente hayan podido disfrutar tanto como nosotros lo hemos hecho, ¿verdad? Entonces, vamos a cantar Tú eres digno de gloria. Vamos a cantarle al Señor de que realmente Él es merecedor de toda esa gloria y ese honor que realmente le debemos dar a Él, ¿verdad? Entonces, vamos a cantar esta canción. Te alabamos, Señor, y declaramos que Tú eres nuestro Dios, eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor, hoy Te adoramos, Señor, y Te cantamos con nuestro corazón, Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra Tú eres, Señor. Sobre toda la tierra Tú eres Dios, eres digno de recibir toda oración, todo el honor sea a Ti. Te alabamos, Señor, y declaramos que Tú eres nuestro Dios, eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor, hoy Te adoramos, Señor, y Te cantamos con nuestro corazón, Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra Tú eres, Señor, y Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra Tú eres Dios, eres digno de recibir toda oración, todo el honor sea a Ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra Tú eres Dios, eres digno de recibir toda oración, todo el honor sea a Ti. Eres digno, eres santo, eres Rey,
de toda creación. Eres digno, eres santo, eres Rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres Rey de toda creación. Eres digno, eres Rey de toda creación, y tú eres digno de gloria sobre toda la